Si usted presenta una sensación rara en su piel, como que le pica, como que le arde, como que es una sensación quemante, urente, que se mantiene a pesar de que no vea lesiones, granitos, vesículas, como ustedes lo quieran llamar, en la piel, debe consultar. ¿Por qué? Porque se estima que el 90% de la población, sobre todo de los adultos, en algún momento hemos estado en contacto con el virus de la varicela zóster. Este virus, en la mayoría de nosotros, adultos mayores sobre todo, provocó la aparición de la varicela o lechina, que es la infección expresada en la piel como microvesículas eh, que van del centro hacia la periferia, que luego pasan por una fase costrosa que es altamente contagiosa y que luego termina descamando y en algunos casos dejando cicatrices. Eso es una varicela no complicada. Pero ¿qué pasa con el virus de la varicela zóster, que es del que vamos a estar conversando hoy? El virus del herpes número 3, también conocido, que queda siempre en su cuerpo. Una vez hizo contacto con usted y se expresó como una varicela o lechina, permanece alojado, permanece dormido, se queda acantonado para otros en esos ganglios sensitivos, en esos ganglios dorsales, a nivel de la médula espinal, a nivel de los pares craneales, y ahí permanece latente hasta que suceden algunos episodios estresantes que no solamente tiene que ver con el estrés emocional, puede ser un estrés físico, un estrés ambiental, mucho calor, mucho sol, mucha resequedad ambiental, traumatismos, la ingesta de algunos medicamentos, la administración de algunos quimioterápicos que estén utilizando porque el paciente esté inmunosuprimido, porque el paciente tenga HIV o simplemente por la senectud, porque ya hemos ido avanzando en edad. Esos factores y el hecho también de ser mujer, que es más frecuente en las mujeres, va a predisponer, va a facilitar que ese virus de la varicela zóster, el virus del herpes número 3, se reactive, se presente de nuevo y tome el trayecto nervioso y produzca manifestaciones en piel, que es lo que llamamos a través o a nivel del dermatoma, que sería la zona de piel que sea inervada por esa raíz nerviosa sensitiva. Es tan importante porque si bien hay una alta incidencia y vemos que cada vez se presenta con mayor frecuencia, sobre todo en los pacientes mayores, se calcula, como les decía, que el 90% de los adultos ya estuvimos en contacto o presentamos la varicela zóster, el virus de la varicela zóster como lechina, y se cree que el riesgo de las personas que ya presentaron este virus en su cuerpo sea del 30% para presentar una reactivación, es decir, manifestarse como herpes zóster culebrilla. A propósito de estar hablando de los virus herpes, quiero recordarles que en este canal tienen un vídeo que titulé Herpes, donde hablamos de los 8 tipos de virus herpes. Pero a forma general les recuerdo que el virus del herpes número 1 es el que generalmente da a nivel de la boca. El virus del herpes número 2 es el que hablamos de herpes genital, pero recuerden que hoy en día con esto de las relaciones orogenitales, pues el virus herpes 2 genital podemos encontrarlo en la boca, en la faringe, en la mucosa oral, y el herpes 1 también lo podemos conseguir en el área genital. El virus del herpes número 3 sería del que estamos conversando, que sería en una primera intención el que produce la varicela, y en una reactivación el mismo virus se va a expresar a nivel de ese dermatoma inervado por el nervio que esté siendo afectado, que puede estar ubicado en cualquier zona de la economía que llamamos del cuerpo humano. Puede afectar la región facial, cuero cabelludo, el cuello,
el tronco, sobre todo en los adultos, pero en los niños, los casos que yo he visto y la mayoría de los casos que están documentados son de afectación a nivel de los miembros inferiores. Fíjense que hay una gran diferencia entre la manifestación o la expresión a nivel de pediatría, donde la mayoría de los niños no va a presentar dolor ni va a tener esas sensaciones que yo les decía cuando iniciamos el vídeo. Luego tenemos el virus herpes número 4, que es el virus del Epstein-Barr, el número 5, que correspondería al citomegalovirus, el número 6, que sería el Roseola-like, y ahí unido junto con el número 7, que también es el responsable o se le atribuye ser el causante de la pitiriasis rosada de Gibert. Y además tenemos el virus del herpes número 8, que es el agente que causa el sarcoma de Kaposi o Kaposi. Entonces, este vídeo, les digo, lo pueden ver, está en el canal y los invito para que lo miren y también que vean uno que hicimos sobre las manifestaciones en piel del SARS-CoV-2 cuando estábamos en plena pandemia. Y sobre todo en pacientes pediátricos. Allí hablamos y pueden ver fotografías de esas manifestaciones en piel que produce el virus del herpes zóster cuando se reactiva, o también algunos brotes que veíamos en los pacientes, en los niños, que denominábamos varicela-like o parecidos a la varicela, porque cuando se trataba de detectar a través de la PCR el virus o el ADN del virus, no se conseguía. Una de las cosas que yo quisiera que les quedara claro es las manifestaciones clínicas, cómo se presentan. ¿Qué es lo primero? Esas sensaciones, la sensación urente que nosotros denominamos, que es esa sensación como que de calorcito que me quema, la sensación de picor que me provoca rascarme, una sensación como de disconfort en alguna parte de la piel, pero incluso en el cuero cabelludo, y luego al cabo de 2 o 3 días pueden aparecer lesiones sobre una zona que se ha tornado roja, probablemente caliente y quizás con un poquito de edema, hinchada, edematizada, y que generalmente sigue un trayecto lineal que en los adultos suele aparecer a nivel del tronco, y que eso es lo que le denomina, esa forma como de cinturón, es lo que se llama culebrilla. Y quiero resaltar que a propósito de mi canal de Piel a Piel, que es, como saben, es un canal de educación en salud para la comunidad, en ocasiones también veo algunos vídeos que se producen sobre todo por colegas médicos especialistas en dermatología, pero algunos también invitados en televisión, y me da tristeza observar, y peor aún, que son los que tienen una cantidad de seguidores, muchísimos likes, la gente los escucha y que realmente dicen barbaridades. Y lo digo con mucha propiedad, no porque yo sea la que tiene la verdad. De allí la importancia, y quiero resaltarles que se fijen y busquen material que sea producido por gente titulada, por personas que tengan cierta experiencia o reconocimiento, porque escuchaba yo hablando del herpes zóster culebrilla de una persona que no era médico, hablar sobre la posibilidad de que se juntaran unos con otros, cosas que no puede suceder porque la anatomía del nervio, la forma en que usted tiene su nervio, como está hecho, impide que un lado se una con el otro. Entonces, dejen a un lado ese mal interpretación de lo que es el herpes zóster, y sobre todo
cuando se dedican a hacer otros procedimientos con el respeto de las culturas y de las creencias y de todo aquello, pero sin dejar a un lado la salud. Porque muchas veces por estar haciendo caso y no medicarse o no tratarse, ya veremos qué complicaciones podemos tener, y cuando queremos instalar o comenzar el tratamiento ya es demasiado tarde. Les decía que es autolimitado. Generalmente la mayor parte de los virus son autolimitados, pero dependiendo de las edades pueden tener complicaciones. Entonces estábamos con que esa mancha roja puede comenzar o comienzan a aparecer lesioncitas como burbujitas de agua que inicialmente, así como en la lechina o varicela, son transparentes, que llamamos así como en gotas de rocío. Después se van llenando de un líquido oscurito, blanco, grisáceo, amarillento, que muchas veces puede confundir con una infección bacteriana por estreptococo, por estafilococo, y a veces maltratamos o indicamos antibióticos cuando en el caso del virus herpes no está indicado, a menos que el paciente, porque tenía una dermatitis atópica, porque se rascaba, porque las condiciones de higiene son muy malas, y se haya infectado secundariamente, o porque venía de un proceso quirúrgico y entonces se complicó, estaba hospitalizado por otra razón, por un cáncer, por una intervención, porque estaba recibiendo medicamentos con corticoides, o como decíamos al inicio, estaba recibiendo quimioterapia, o estaba recibiendo algunos biológicos inmunosupresores también, y entonces el paciente se complica con algunas bacterias, y entonces allí sí necesitaríamos, pero esos son casos extremos que requieren unidades de terapia intensiva, que requieren equipos multidisciplinarios, es decir, el concurso del pediatra, del dermatólogo, del infectólogo, del internista o del médico geriatra, y por supuesto de los epidemiólogos. Entonces, una vez que el paciente ha presentado la mancha roja, el dolor previo, la mancha roja, las burbujitas, las microvesículas, pasa a una fase costrosa, igual como veíamos en la varicela o lechina. Y esa fase costrosa, hasta que no llegamos a la fase costrosa y se desprenden, el paciente puede infectar, y ya veremos cómo se puede transmitir la infección. El paciente es infectante, y después de esa fase costrosa pueden quedar cicatrices deprimidas porque el virus se aloja en ciertas partes de la piel, en las estructuras de la piel, que son un poquito más profundas, y pudiera, rascándose o sin rascarse el paciente, dejar cicatrices en picahielo, cicatrices deprimidas. Eso es bien importante a tomar en cuenta para las recomendaciones y el tratamiento a los pacientes. Entonces, esa sensación de que tengo la piel hinchada, de que tengo la piel edematizada, como que más gordito, eso va pasando a medida que las lesiones van a ir transformándose en costra hasta caer. Y eso se sucede al cabo de 2 o 3 semanas. El dolor puede estar desde el inicio, como les decía, esa sensación como que me pica o me duele, puede mantenerse, puede ir desapareciendo, pero también puede incluso aparecer posterior a que las lesiones de piel han desaparecido, y es lo que denominamos neuralgia posherpética. Y es una de las complicaciones más terribles, a las que más le temen las personas, porque en ocasiones pueden llegar a meritar tratamientos bastante, no digamos fuerte, tratamiento, lo que está indicado, pero polifarmacia para tratar de sedar el dolor, o incluso infiltraciones en manos expertas como son los anestesiólogos especialistas en terapia del dolor. A veces necesitan rehabilitación, y lo más importante de esto, por lo cual se ha convertido en un problema de salud pública, porque les decía que el riesgo de nosotros los adultos de padecer el herpes zóster está calculado en un 30%, y mientras más edad tenemos, ese riesgo aumenta a un 60% o más si somos mayores de 85 años, y con una frecuencia más en mujeres que en hombres. Una relación, supongamos, de 1 en 5 hombres
o de 1 en 4 mujeres. Y igualmente la neuralgia posherpética, ese dolor que queda sobre todo después de 3 meses, para que lo podamos catalogar como tal, después de 3 meses de esa sensación dolorosa es incluso incapacitante. Y por eso es un problema de salud pública por la alta carga en consulta, digamos, carga asistencial, pero también en recursos, en hospitalizaciones, que eso no se los he comentado, pero los pacientes en un porcentaje no muy alto, pero que aumenta a medida que el paciente es mayor, o incluso en los chicos muy pequeños, y si está asociado a algunas otras patologías como las que ya les he nombrado, que pueden ser factores predisponentes, eso va a sobrecargar la asistencia médica, la hospitalización, si bien la mortalidad por el herpes no es tan elevada. Pero recuerden que la incidencia, la cantidad de casos que se han estado presentando ha ido aumentando debido a que somos mayores y tenemos mucha más edad, y espero que así sea, pero en buenas condiciones, y así continúe, a el uso de la polifarmacia o todos estos agentes que les nombramos, y que en la medida en que tenemos más edad, pues tenemos más posibilidades de tener enfermedades crónicas y de tener cáncer también. Entonces, una vez que se han resuelto las lesiones, pues el paciente generalmente queda sin complicaciones. Pero hay momentos en que el paciente debe ser derivado para que lo revise el oftalmólogo, que es cuando les decía que se afecta la rama del trigémino, que es un nervio que inerva esta parte de la cara, que tiene 3 ramas y una de ellas va al ojo. Entonces tenemos el herpes oftálmico. Y cuando salen lesiones en esta área de la cara, en cuero cabelludo o en la zona del ojo, hay que enviar al paciente para que lo vea con unos exámenes especiales, con una lámpara de hendidura y con unas tinciones especiales para ver si hay afectación o no del globo ocular, porque puede provocar no solamente una conjuntivitis, puede provocar una queratitis, puede provocar una panoftalmitis, es decir, que afecte todas las estructuras del globo ocular, e incluso se puede llegar a la pérdida de la visión, que es bastante grave. Pero por otro lado también hay un síndrome que tiene un nombre de Ramsay-Hunt, con H, H-U-N-T, que se caracteriza por la aparición entonces a nivel del oído, del conducto auditivo, de microvesículas, es decir, que se afecta un ganglio que llamamos ganglio geniculado, y en el área del oído, y del mismo oído que se vaya a estar afectando puede aparecer, o aparece, para que lo denominemos con ese nombre, una parálisis facial nosotros llamamos ipsilateral, es decir, del mismo lado de donde aparecieron las lesiones, y puede haber incluso ageusia, que es la pérdida del gusto. Se pierde el gusto, y en estos casos tiene que ser evaluado por el otorrino a la brevedad posible. Por eso es importante que se inicie el tratamiento lo antes posible, cuando sospechemos incluso el diagnóstico. ¿Cuáles serían las complicaciones? Pues las complicaciones va a ser de acuerdo a la intensidad o a la gravedad de la presentación de la infección. Y entonces así tenemos en la neuralgia posherpética, que yo creo que es la más temida por todo el mundo y una de las más incapacitantes, la sobreinfección de las lesiones, que les hablaba ya, que pueden tener infecciones secundarias, infecciones nosocomiales, que son por gérmenes que se adquieren dentro del hospital y que pueden llevar a celulitis, pueden llevar a necrosis o a muerte del tejido, a fasciitis necrotizante en algunos casos. Hablábamos de la neuralgia posherpética, hablábamos de la ceguera o la pérdida de la audición también. Y en aquellos pacientes, acuérdense, inmunocomprometidos, podemos tener encefalitis también, podemos tener neumonitis, podemos tener una infección que el virus se disemine.
No es frecuente tener afectado más de un dermatoma, más de una zona inervada por el nervio, pero en los pacientes inmunocomprometidos se puede presentar igualmente. En los niños es también más frecuente. Y aprovecho antes de que se me pase de recordarles que el herpes zóster culebrilla puede repetir y no tiene que ver con brujos ni tiene que ver con mal de ojo, que les comentaba hace un rato que sin querer meterme ni querer someterlo a discusión ni que cause revuelo, pero por favor tengamos una base científica y sobre todo en los niños y en los ancianos seamos previsivos en relación a iniciar la medicación temprana porque está comprobado que ahora, hablando de tratamiento, cuando uno sospecha por la clínica que les he comentado y de ahí la importancia o por lo cual yo quería hacerles este vídeo, para que ante la sospecha sepan que nosotros los médicos y en pediatría debemos iniciar el tratamiento aun cuando a los 2 o 3 días que usted deba venir al control, nosotros nos demos cuenta de que la situación paró y no apareció. Sin embargo, les recuerdo porque tuvimos un caso en Venezuela. Yo trabajé en el hospital José Manuel de los Ríos, el famoso Hospital de Niños de Caracas, que ojalá vuelva a ser lo que antes era y mejor. Y en el Hospital Central de Maracay, que hice mi posgrado a través de la Universidad de Carabobo, en el Hospital Central de Maracay, y en el que llamábamos cariñosamente Hospitalito, pero que para mí era un John Hopkins, porque se presentaban todos los casos más raros que ustedes se pueden imaginar, donde teníamos un servicio de dermatología general infantil, que era el Hospital José María Vargas de Cagua, en el estado Aragua, donde me formé en pediatría, y donde después terminé ejerciendo como dermatólogo pediatra y fundando ese servicio. Allí tuvimos muchos casos de niños con herpes zóster, niños pequeñitos. En la literatura ustedes pueden encontrar pacientes incluso de 1 año, de 4, 5, 6, 7 años, y me llama la atención que en la mayoría, igual que los casos míos, no tenían antecedentes de inmunosupresión. Pero sí que está descrito que los niños que tienen asma, los niños que tienen dermatitis atópica, sobre todo los no controlados, tienen tendencia a presentar con mayor frecuencia el herpes. Y lo que les comentaba antes de que se me olvide era que tuvimos un caso de herpes zóster cinemateria. Ese cine se escribe con S, no cine de ver películas, sino cine quiere decir que no tenía cinemateria. No tenía manifestaciones y se demostró que el paciente era un dolor que seguía todo el trayecto del nervio, y con los neurólogos y los infectólogos se detectó que era un herpes zóster sin lesiones en la superficie de piel, es decir, en la zona, en lo que ya denominamos, y les expliqué lo que era un dermatoma, que era la zona inervada, la zona de piel inervada por ese nervio sensitivo. Tratamiento. Cuando yo como pediatra, como dermatólogo pediatra, o usted internista o el médico suyo de cabecera, sospecha que usted tiene un herpes, debería iniciar tratamiento. Y sobre todo si hay una patología de base. Pero como les digo, en la mayoría de los pacientes, pues los que yo he visto, no he encontrado. Quizás sí asociado recientemente, lo que más con la dermatitis atópica, con el asma y con la infección por el SARS-CoV-2 demostrado por PCR. ¿Cómo me puedo contagiar? Ya les decía que para yo tener herpes zóster, culebrilla, tuve que haberme infectado primero con el virus de la varicela zóster y haber presentado una varicela, o haber sido vacunada y a lo mejor presenté algunas manifestaciones que fueron tan superficiales que no nos dimos cuenta, ni ustedes los padres, ni el paciente, ni nosotros los médicos, y pasó desapercibido. Entonces sí tuvo ese contacto y luego lo expresó, aún siendo por la vacuna. Es decir, son virus atenuados. Cuando colocamos la vacunación en los niños a los 15 meses y pudieran
provocar, pero una varicela mucho más suave y claro, ya esa varicela, aunque haya sido atenuada, puede después, al permanecer este virus vacunal igualmente dentro de los ganglios sensitivos paravertebrales o a nivel craneal, pueden reactivarse y provocarnos el herpes zóster. Si yo aparezco con una placa de herpes zóster, ahí el virus está y a una paciente, a una persona que nunca haya estado en contacto con el virus, una embarazada que jamás haya tenido, o un paciente X que nunca haya tenido contacto con el virus ni con la vacuna de la varicela, yo le puedo transmitir, pero no le voy a transmitir el herpes zóster, no le voy a transmitir la culebrilla, le voy a transmitir el virus como tal y esa persona va, si se infecta, va a expresarlo como es su primer contacto con el virus, lo va a expresar como varicela o como lechina en los países latinoamericanos. Espero que les haya quedado claro, espero que acudan ante la sospecha y recuerden que nosotros vamos a indicar tratamiento aunque a los 3, 4, 5 días lo quitemos y muchas veces en pediatría comentábamos que a lo mejor estamos hablando de una mayor incidencia porque estamos siendo más acuciosos, estamos revisando mejor a nuestros pacientes, ustedes están acudiendo más a tiempo y en ocasiones podemos hacer la PCR para tipificar el virus herpes, si es un virus herpes simple 1, un virus herpes simple 2 o un virus de varicela zóster, porque no crean que siempre es tan fácil como pueden ver en las imágenes. En algunos casos se confunden con el impétigo ampollar, o se pueden confundir con algunas otras patologías, como les decía, incluso con otros tipos de virus herpes y no ser un virus herpes zóster. La medicina no es tan fácil, en algunas ocasiones se presentan casos que son de difícil diagnóstico y solamente la evolución y los análisis nos permiten hacer el diagnóstico. Cuando usted presente un herpes zóster, debe ser, y sobre todo en la zona oftálmica, debe ser valorado por el oftalmólogo, ya les decía, o por el otorrino, y si tiene alguna enfermedad de base, tiene que acudir a revisión porque el mismo virus en sí puede provocar, reactivar o empeorar la enfermedad de base que usted tenga. Recuerde que exponernos al sol, que mucho frío, mucho calor, que el traumatismo, el roce, la fricción, que las emociones, que la ansiedad, la depresión, el estrés, ese no saber manejar las emociones pueden conllevar el abuso de las medicaciones, sobre todo de los corticoides. Y antes de terminar, decirles que el antiviral en forma de crema, que incluso en los años 80, cuando aparecieron los primeros antivirales específicos para el virus herpes, era el primero en salir. Hoy en día no lo utilizamos. Utilizamos el antiviral por vía oral, pero tópicamente preferimos colocar algunas cremas que contengan agua termal, que contengan algunos regeneradores de piel, para mejorar y evitar esa cicatrización deprimida o cicatrices en picahielo, cicatrices que puedan quedar y que luego tengamos que utilizar algunos otros tratamientos para mejorar la estética de los pacientes. No se olvide que el herpes zóster puede recurrir y que les suplico por favor que no sometan a los niños al brujo, al agua de hierbas, que por cierto tenemos invitado a una doctora que es pediatra, toxicóloga, para hablar precisamente de los brebajes, de los jarabes, de las pociones que no se deben dar en pediatría. Les recuerdo que De Piel a Piel es un canal, es un espacio dedicado a la salud para ustedes, para la comunidad, en un lenguaje sencillo, entendible. Si se desean suscribir, pues yo encantada que me apoyen
con los likes y recomendando el canal. Pueden dejar sus comentarios abajo, donde también encontrarán un número de teléfono a través del cual pueden solicitar alguna asesoría que con mucho gusto se las vamos a dar. Un abrazo y que Dios los bendiga.